Bueno, los precios del petróleo vuelven a aumentar en los mercados internacionales y la Dirección General de Aduana está reportando recaudaciones récord por exportaciones. Así que estos son temas que forman parte de la agenda este miércoles de Henry Ebrard en su sección económica. Así que retornamos en breve. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, siempre para que revisemos lo que acontece en el mundo económico y financiero, no solamente en lo global, sino por supuesto aquí en lo local. Y efectivamente, Manuel, tenemos una mala noticia, lo del petróleo, y una extraordinaria buena noticia del lado de las exportaciones. Antes de todo, permíteme mandar un saludo muy especial a toda la gente de los parques de zonas francas de República Dominicana y felicitarlos por otro mes adicional récord a nivel histórico. Vamos a comentarlo. Pero primero, lo que tú estabas mencionando, Manuel, y eso va a poner de nuevo mucha presión para el tema del precio de los combustibles este viernes, ya que el petróleo en el día de hoy subió casi 5% en un solo día, pasó de $60.18 a $63.15, subió prácticamente $3 en el día de hoy. La publicación del reporte de los niveles de inventarios en los Estados Unidos ha mostrado un nivel muy bajo de inventarios, cuando se esperaba lo contrario. Resultado de eso, pues, con la confirmación también de las buenas noticias económicas en los Estados Unidos, hace que sigue subiendo el barril de petróleo, y para mantener congelado nuevamente los precios de los combustibles, ahí la base de esos precios habrá de rogar entre 250 y 300 millones de pesos, nuevamente cada vez más insostenible esta situación. En el caso del oro, tranquilidad, había subido fuertemente ayer, hoy pierde unos $10, está en $1,736.30 la onza. Fíjense que está unos $4 por encima del nuevo precio promedio que se espera para el año 2021 en el nuevo marco macroeconómico oficial del gobierno dominicano, que contemplaba un promedio del oro para el año 2021 de $1,732.70. Finalmente, el tema del dólar en el mercado local, pues, ni baja, se queda congelado, 57 pesos con 13 centavos. Eso quiere decir que por lo que va de la semana, después de 3 días de cotizaciones, ha bajado 2 centavos. Si lo comparamos desde inicio del mes, ha subido 7 centavos, lo cual quisiera indicar un pequeño cambio de tendencia coherente con las declaraciones del gobernador del Banco Central la semana antepasada en una rueda de prensa, donde él afirmó de que no iban a permitir que siga bajando más el valor del dólar. Si nos comparamos con inicio del año, todavía se registra una baja del dólar de $1.19. Finalmente, si nos comparamos con hace exactamente un año atrás, ahí en este caso todavía el dólar está subiendo 3 pesos. Hace exactamente un año el dólar se cotizaba en 54,13, hoy se cotiza en 57,13. Pero realmente quería comentarle hoy una noticia que fue publicada en la cuenta de Twitter del director general de aduanas. De hecho, todavía la Dirección General de Aduanas no ha dado a conocer los detalles pero ahí lo que enseñó en su cuenta de Twitter el director general de aduanas es que, de acuerdo a datos preliminares sujetos a rectificación,
en el mes de marzo las exportaciones dominicanas alcanzaron por primera vez una cifra que supera los $1.000 millones, 1.116.4 millones de dólares. Es un incremento considerable, ya que el año pasado, en marzo, que fue ya el primer mes impactado por el COVID, aunque no durante todo el mes, pues hace un año atrás las exportaciones fueron de apenas 816 millones de dólares, a 300 millones de dólares por debajo de lo que se alcanzó en este mes. Y en cuanto a las zonas francas, las exportaciones de zonas francas cierran este primer trimestre del año con un crecimiento de un 15.6%. Quiere decir que hay claramente una recuperación del sector zona franca, ya que después de desplomarse en casi un 24% durante el segundo trimestre del año 2020, en el tercer trimestre crecieron 3.9%, en el último trimestre del año pasado un 7.2% y ahora un 15.6%. Quiere decir que en el mes de marzo se alcanzó el mayor nivel jamás registrado en un mes, 667 millones de dólares, que fíjense es un crecimiento de un 42% en comparación con los 468 millones del mes de marzo del año pasado. En resumidas cuentas, crecimiento de las exportaciones en este mes de marzo por 300 millones de dólares, 200 gracias a las zonas francas, 100 millones para las exportaciones nacionales. Presumo que las exportaciones de oro algo tendrán que ver, pero vamos a tener que esperar. Esperamos que de aquí al viernes, pues, la DGA, la Dirección General de Aduanas, habrá publicado esos detalles. Pero eso es una buena noticia. Y con esta buena noticia cerramos nuestro comentario por el día de hoy. Les invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @zebrarh. Y por supuesto, esperamos regresar con todos ustedes este viernes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, muchísimas gracias, don Henry Ebrard. Bueno, ojalá que ofrezcan esos detalles sobre esta cifra récord de cobro de impuestos aduanales, de aranceles por materia de exportación, porque lo que dice Henry es que esto no se había observado en la historia del país, es decir, más de 1.000 millones de pesos recaudados en un solo mes por aranceles a las exportaciones. Me parece una cifra bastante respetable, sobre todo en las condiciones actuales en que está el país. Así que ojalá se ofrezcan estos detalles, Diógenes. Bueno, Diógenes, el presidente Luis Abinader reaccionó hoy incómodo porque dentro de su propio partido se ha estado debatiendo el tema de la reelección. Y esto viene a colación a propósito de unas declaraciones que ofreció Franklin García Fermín, que es el ministro de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, que dijo que entre los estatutos que estaban siendo revisados en el Partido Revolucionario Moderno está justamente el que trata el tema de la reelección. El artículo 101 de los artículos del PRM dice que la persona que llegue a ocupar la presidencia de la República no podrá reelegirse. Sin embargo, lo que dice Franklin García Fermín es que esa revisión que se está haciendo de los estatutos, hay una comisión que encabeza Eddie Olivares para eso, que esa revisión de lo que trata es de ajustar los estatutos del Partido Revolucionario Moderno a lo que establece la Constitución de la República. La Constitución de la República le permite al presidente Luis Abinader
una reelección, es decir, puede reelegirse en el 2024 y nunca jamás. Eso es lo que establece la Constitución de la República. Pero el presidente Luis Abinader considera que es una irresponsabilidad, es una insensatez que a 8 meses de su gobierno se esté hablando del tema de la reelección. Pero en unas recientes declaraciones que ofreció, unas declaraciones que ofreció Eddie Olivares en el día de ayer al Listín Diario, es el presidente de la Comisión de Reforma Estatutaria del PRM. Él informa que todos los artículos de los estatutos del PRM están bajo revisión. Todo, absolutamente todo, incluyendo el 101. Dice, en el caso del 101, esos cambios los conocerá la Convención Nacional Extraordinaria, de manera que sí, ese artículo está en discusión en estos momentos y serán los integrantes de la convención donde estará representada el partido en toda su extensión la que se dirá si aprueba o no esos cambios. Se refiere a los cambios estatutarios, pero también se refiere concretamente al tema de la reelección. Bueno, el presidente Luis Abinader tiene todo el derecho de reaccionar de esta forma porque justamente su gobierno está prácticamente iniciando. Pero uno diría que lo cierto es que le cuesta mucho trabajo no creer que él vaya a buscar una segunda repostulación en el cargo. Es decir, le cuesta mucho trabajo, pero aceptamos su reacción incómoda por un debate que ha surgido dentro de su propio partido, es decir, es dentro de su propio partido que ha surgido y como una consecuencia lógica de que se designó una comisión de reforma estatutaria que va a revisar todos los artículos, incluyendo el 101 que prohíbe la reelección presidencial. Don Diógenes. Manuel, tú recuerdas que hace unos días dábamos la información por aquí de que el presidente Biden, el presidente de los Estados Unidos, de la nación más poderosa que conoce el mundo en la actualidad, no bien habían transcurrido 100 días de su mandato cuando él dijo que estaba en una conferencia de prensa, lo dijo, le preguntaron y él lo dijo, que él estaba contemplando en serio la posibilidad de lanzar una repostulación para las elecciones de 2024. Biden acaba de llegar hace 3 días, es una hipérbole, hace 3 días a la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos y ya ha dicho de manera franca, clara y transparente, Manuel, y registren bien este concepto, transparencia, de que está en eso, de que lo está contemplando. Entonces, no entiendo por qué el presidente Luis Abinader, en vez de reaccionar de esa manera, que se percibe algo incómodo, no dice también de manera franca y de manera transparente, porque eso es parte de lo que está vendiendo la sociedad hoy día, la transparencia, y dice, sí, estamos iniciando ese proceso de reforma de los estatutos del Partido Revolucionario Moderno para incluir esa reforma en el artículo 101, para reformar también el artículo 101 que impide la reelección, de manera tal que yo pueda reelegirme en 2024. Y eso no tiene nada de malo, Manuel, porque jugar al engaño como lo hacía Balaguer en los años 70, que Balaguer hasta el último día todavía estaba... Exacto, todos, incluso Danilo pagó una buena cuota por eso, por jugar un poco a que sí, a que no, a que sí, y que está diciendo mi gente, y que sí. Él nunca habló. Él nunca habló porque jugó a eso, le faltó transparencia. Entonces, Luis, pienso que debe colocarse por encima de todas esas cosas y decir de manera transparente, decirle al país de manera transparente, sí, vamos a reformar los estatutos y eso es parte de la reforma que se va a hacer en el Partido Revolucionario Moderno y es posible que yo me repostule y ya sale de ese tema. Pero si lo sigue manejando de esa manera, Manuel, eso le puede costar caro al final de cuentas. Adelante. Bueno, tú pusiste un ejemplo como que a mí no me va mucho porque el de Balaguer. La diferencia entre Estados Unidos y República Dominicana es del cielo a la tierra en materia de institucionalidad. Y entonces, hablar de reelección
a tan poca distancia de haber asumido el gobierno, genera su cocorícamo y genera su suspicacia en el seno de la opinión pública, y los gobernantes siempre piensan que adelantar ese tema de alguna manera les resta popularidad. Y entonces por eso es que, como tú dices, juegan con ese tema, es decir, juegan con ese tema hasta el último momento. Y entonces, en el último momento es que se deciden. Pero eso es parte del folclore nacional, es parte de algo que se maneja de una forma folclórica en la República Dominicana. Yo vuelvo y te repito que a uno le cuesta mucho creer que el presidente Luis Abinader en su fuero interno no tenga la intención de reelegirse en el 2024. Él puede reaccionar de esta manera ahora por las razones que te estoy exponiendo, pero olvídate que aquí estaremos, si Dios quiere, y aquí estaremos comentando su decisión. ¿Sabes qué, Manuel? Yo voy más lejos y me atrevo a afirmar ahora y a decirlo de manera categórica que el candidato natural del Partido Revolucionario Moderno para las elecciones de 2024 es Luis Abinader, no puede ser otro, es Luis Abinader. Porque además yo coincido con todos los que plantean. Por lo menos no hay quien haya sacado la cabeza ahí. Eso, yo coincido con todos los que plantean que en la República Dominicana hay que establecer de una vez por todas 2 periodos y a su casa. 2 periodos y a su casa. Entonces Luis que cumpla con eso y ya, y se acabó. No estoy diciendo que vaya a ganar ni a perder, nada de eso. Pero que sea el candidato. De toda manera es una decisión de él. Es decir, decidir si no, pero la Constitución de la República se lo permite. Mira, Diógenes, usted hablaba de Joe Biden y el presidente de los Estados Unidos habló hoy al país para anunciar una decisión histórica. Joe Biden decidió iniciar el retiro de las tropas de Estados Unidos en Afganistán a partir del 1 de mayo y culminar el proceso ya de retirada de alrededor de 2.500 soldados que se encuentran en Afganistán, culminar esto para el 11 de septiembre. Y esta fecha, el 11 de septiembre, ya coincide con el 20 aniversario de los atentados a la Torre Gemela en los Estados Unidos que dejaron miles de muertos. De acuerdo a los informes de inteligencia norteamericanos, el atentado donde se utilizaron 3 aviones comerciales, el atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos se planificó precisamente en Afganistán, porque en Afganistán tenía su nido Bin Laden, que era el jefe máximo de Al Qaeda, como se demostró posteriormente, porque fue en Afganistán donde un comando de tropas especiales de los Estados Unidos le dieron muerte a Bin Laden. Bueno, pero esta es la decisión que anunció hoy Biden en un discurso a la nación desde la Casa Blanca. Hay que recordar que ya durante la administración de Donald Trump se había llegado a un acuerdo con el Talibán para que el retiro de las tropas de los Estados Unidos se completara ya finalmente el 1 de mayo. No que se iniciara el 1 de mayo, sino que se completara el retiro total de las tropas norteamericanas en Afganistán. Y hoy el Talibán lo que está diciendo es de que ellos se retrotraen al acuerdo que habían llegado con Donald Trump de que era al 1 de mayo este retiro de tropas. De todas maneras, Biden dice que van a continuar apoyando el proceso de paz en Afganistán y advierte al Talibán que si las tropas norteamericanas son atacadas, Estados Unidos va a repeler cualquier ataque. Don Diógenes. Pero Manuel, ¿sabes qué? Esto último él ni siquiera tiene que decirlo, porque eso se sabe. Estados Unidos no es una nación que se quede con un rasguño de nadie. Estados Unidos reacciona siempre. Pero esta guerra, Manuel, de 2 décadas ha sido una guerra larguísima, se puede dice decir. que es la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos, 20 años en Afganistán. Eso es mucho, Manuel, eso es mucho. Entonces ya hay que ponerle fin a ese proceso. El presupuesto de recursos que eso consume, mantener esa tropa fuera del territorio norteamericano. Que es mucho dinero, Manuel. Todavía no se tiene el dato de cuánto ha invertido Estados Unidos en esa guerra completa hasta hoy. Pero eso es mucho dinero, Manuel, pero mucho dinero. Sí.
Mira, el presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la apertura de la cosecha de arroz 2021 en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, y proclamó que el país es autosuficiente en ese renglón. No es una noticia nueva, pero el país siempre ha sido autosuficiente en la producción de arroz. En la actividad que fue celebrada en la finca del productor Oliverio Espaillá, ubicada en el distrito municipal de Angelina, el jefe de Estado se comprometió a continuar apoyando la producción nacional de arroz, de la que dijo junto al sector industrial, construcción y zona franca, es la que está empujando una recuperación económica tras la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Dijo que para defender los productores locales, el gobierno dominicano ha iniciado conversaciones con el gobierno de Estados Unidos en relación al DR-CATA y el futuro del arroz, así como ellos dan financiamientos especiales y condiciones especiales, nosotros también tenemos que hacerlo, expresó Abinader. Bueno, esto último sería un poco difícil de lograrlo porque Estados Unidos, a pesar de que los acuerdos comerciales del mundo que engloban a la Organización Mundial de Comercio, a la OMC, prohíben los subsidios a productores locales. Estados Unidos siempre ha subsidiado a sus productores, pero cuando lo hacen países como República Dominicana, entonces resulta que eso entraña una violación a los acuerdos multilaterales con la OMC, es decir, la Organización Mundial de Comercio, Diógenes. Diógenes, si tiene algo que decir brevemente, porque no quisiera continuemos. lo de Haití. Lo de Haití. Continúa. Este miércoles en la madrugada se produjo la renuncia del primer ministro de Haití y rápidamente tuvo que ser sustituido por el canciller haitiano. La nota fechada en Puerto Príncipe dice que el primer ministro de Haití, José Joutet, anunció el miércoles de madrugada que había renunciado al cargo en medio de una oleada de asesinatos y secuestros en el país que afronta un referendo constitucional y unas elecciones generales este año. Joutet ha servido como primer ministro desde marzo del 2020. No dio un motivo para su renuncia y no fue posible contactar con él para pedirle comentarios. Había intentado presentar su dimisión antes, pero el presidente Jovenel Moïse le había rechazado. En esta ocasión, el jefe de Estado la aceptó y nominó como nuevo primer ministro a Claudette Joseph, que era ministro Exteriores. Una vocera del nuevo jefe de gobierno no respondió en un primer momento a una petición de comentarios. Las instituciones dependientes, por otra parte, Diógenes, las instituciones dependientes de la Iglesia Católica de Haití deberían observar un paro laboral el jueves, mañana, para protestar contra la inseguridad luego del secuestro el domingo de 10 personas, incluidas 7 religiosas, 5 haitianas y 2 francesas, cerca de Puerto Príncipe. Para protestar contra los malos actos en el país, la Iglesia pide a las instituciones católicas, incluidas las escuelas y las universidades, observar un paro laboral el jueves, anunció el martes la Conferencia Episcopal de Haití en un comunicado. Bastante raro que la Iglesia llame un paro, pero la situación de Haití no amerita otra cosa. Una situación bastante preocupante que se agudiza con el paso de los días, Diógenes. ¿Sabes qué, Manuel? Antes de irnos, ya 30 segundos. ¿Sabes qué? Todo eso de la renuncia del primer ministro haitiano y del nombramiento de un nuevo ministro, todas esas cosas, todo eso es cuento, Manuel. No hay primer ministro en Haití, porque quien ratifica el nombramiento del primer ministro es el Congreso, y el Congreso ni ratificó a Joseph ni va a ratificar este. Entonces no hay primer ministro. Ahora, Moïse está tratando de confundir a todo el mundo con eso, pero no hay primer ministro. No lo hay. Adelante, Manuel. Bueno, brevemente, ya para antes de retirarnos, el Banco Mundial está pidiendo al gobierno dominicano la reapertura inmediata de la docencia presencial. Dice que hay que evitar que se agrande más las brechas que tienen los estudiantes dominicanos
en materia de ciencias, lectura y matemática. Ellos dicen que ya hay que reanudar la docencia, no solamente en República Dominicana, sino que están planteando en toda América Latina y el Caribe. Y igualmente las autoridades están confirmando, Diógenes, 60 muertos por intoxicación con alcohol adulterado, 60 muertos y cerca de un centenar de personas afectadas. Esa es la realidad que hay, y hoy incluso el ministro de Salud Pública está pidiendo a la gente que por Dios deje de consumir alcohol adulterado. Bueno, debe pedirle también a las autoridades correspondientes que por Dios desmantelen todos los puntos de fabricación de este tipo de bebida, ¿verdad? Las autoridades tomen carta en esto. Un tema complicado, Manuel, muy complicado. Bueno, y seguirá siendo complicado. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Diógenes Pina, un servidor, Manuel Jiménez, agradeciendo como siempre su sintonía e invitándoles para mañana jueves a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Que tengan muy buenas noches.